Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos el día de hoy a esta masterclass de gráficas para datos de atributos. Yo me llamo César Carreón y como cada martes a las 6 de la tarde vamos a estar platicando de este y más temas en nuestras masterclass donde tratamos de platicar un poco acerca de temas que son de interés para ti que estás en la maquila, en temas de mejora continua, en temas de calidad. Este es un tema que me habían solicitado bastante referente a qué hacemos cuando los datos que voy a analizar son datos de atributos. Por ejemplo, si yo soy un ingeniero de calidad y quiero demostrar que en los últimos 6 meses mi trabajo se ha notado en una línea y que ahora hay menos rechazos, ¿cómo puedo a través de los datos demostrar que mi trabajo ha dado resultados? Existen gráficas que nos van a ayudar para poder demostrar esto a través de las gráficas de atributos. Este es el tema del cual vamos a hablar el día de hoy durante los próximos 20 o 25 minutos. Te recuerdo que para interactuar con nosotros te voy a pedir por favor que utilices el grupo de WhatsApp en el que estamos todos para poder dejar tus dudas. Y al final de la masterclass voy a dejar un tiempo para ir resolviendo todas y cada una de tus dudas. Si es la primera vez que te conectas con nosotros, te recuerdo que cada martes a las 6 de la tarde tenemos diferentes masterclass. Y por si te lo preguntas, ¿dónde puedo ver las masterclass anteriores? Nosotros tenemos un canal de YouTube donde ya somos casi 2,000 suscriptores. En este canal de YouTube subimos videos ahorita casi a diario. Tenemos por ahí videos de One Piece Flow, de Core Tools, reseñas de películas. Acabamos de reseñar American Factory para ahorita que la veas en la cuarentena. Igual temas que tienen que ver con Six Sigma, con Lean Manufacturing. Todo eso lo tenemos en nuestra plataforma de YouTube, donde puedes ver esto y más temas. Entonces, si no te has suscrito, suscríbete a nuestro contenido. Estamos como Solma Soluciones y ayúdanos a llegar a los 2,000 suscriptores. Pero bueno, después de este breve comercial, vamos a regresar a lo que dijimos que íbamos a ver. Gráficas para atributos. Primero hay que saber qué son los gráficos de atributos, qué tiene que ver con esto y cómo nos va a ayudar. En primer lugar, los gráficos de atributos son cosas que no se miden. Es diferente a las variables. Las variables son cosas que mides. Por ejemplo, un peso, una estatura, esos son variables. En el caso de atributos, son cosas que se evalúan. Por ejemplo, algo que pasa o no pasa, algo que tiene o no tiene un defecto. Ahí es cuando utilizamos los gráficos de control por atributos. Y estos gráficos de control por atributos también me van a decir si mi proceso es o no estable y si puedo o no determinar o saber qué tan estable está mi proceso a lo largo del tiempo. Para eso voy a utilizar las gráficas de atributos. Yo te voy a explicar ahorita cuáles gráficos de atributos podemos utilizar y vamos a ver un par de ejemplos de cada uno de ellos en Minitab, ¿ok? Decíamos, primero tienes que saber que hay dos tipos de distribuciones diferentes cuando hablamos de temas de atributos. La primera de ellas es la llamada distribución binomial. En la distribución binomial lo que estamos haciendo es contar artículos defectuosos. Por ejemplo, cuando yo tengo datos de pasa, no pasa, o tiene o no tiene, pieza ok o pieza no ok, estamos hablando de una distribución binomial. De hecho, si tú analizas el origen de la palabra, binomial, bi viene de dos, nomial viene de denominación. Entonces estamos hablando de algo que tiene dos diferentes denominaciones. Por eso se le llama binomial. Es cuando contamos artículos defectuosos. ¿Cuál es la otra distribución que yo tengo? La otra distribución que yo tengo es la distribución que le llamamos Poisson. Significa pescado en francés. Significa, también a veces le dicen poison. Mi sugerencia es que le digas Poisson si es que medio le sabes al francés. Si no puedes decir poison, como quiera nadie se va a enojar. Bueno, ¿cuál es la diferencia entre la distribución que platicaba y esta? La distribución de Poisson se basa en cuando yo estoy contando los defectos que tiene un solo artículo. Por ejemplo,
si estuviera contando los rayones de cerámica que tiene un porcelanato, ahí esos rayones lo estuviera viendo a través de una distribución de Poisson, porque en una misma pieza tiene diferente cantidad de defectos. Entonces, binomial, cuento artículos defectuosos. Poisson, cuando cuento defectos por unidad. Esa es la diferencia entre uno y otro. Ahora, ¿cómo podemos verlo un poquito más sencillo? Pues aquí te puse un ejemplo, mira. Binomial es cuando tenemos pasa y no pasa. Ahí es binomial. Cuando tengo algo de pasa, no pasa, tiene o no tiene. Poisson es cuando estoy contando los defectos que tiene una misma unidad. ¿Ok? Es la diferencia entre estos. Si tú eres un ingeniero de calidad en una planta, debes de conocer estas gráficas porque te van a ayudar a demostrar que tu trabajo es correcto. Por ejemplo, incluso si tú le pidieras a un proveedor una acción correctiva, tú deberías de pedirle una gráfica de atributos para ver que efectivamente los defectos que tenías ya se han reducido. Que no es nada más, pues yo creo que ya mejoró el proceso. Pues a mí se me hace que ya estoy teniendo menos defectos. Ya he notado que casi hay menos rechazos. Bueno, ¿con qué datos vas a demostrar que efectivamente eso se está cumpliendo? Para eso son las gráficas de atributos. Y eso es lo que vamos a ver a continuación. ¿Okay? Primero vamos a hablar de las gráficas de efectivos, que tenemos dos tipos. Cuando hablamos de binomial, tenemos la gráfica P y la gráfica NP. Y cuando hablamos de Poisson, tenemos la gráfica C y la gráfica U. Te voy a explicar cuál es la diferencia entre cada una de estas dos gráficas. Primero, empecemos con la distribución binomial. ¿Qué dijimos que era la distribución binomial? Cuando tengo pasa o no pasa, cuando tengo tiene o no tiene. Cuando yo tengo dos posibles opciones, cuando yo tengo un bueno o malo, cuando yo estoy contando artículos defectuosos es cuando utilizo la distribución binomial, porque tiene dos diferentes denominaciones, ¿ok? Para esto tenemos dos tipos de gráfica, una gráfica P y una gráfica NP. La diferencia entre la gráfica P y la gráfica NP es que la gráfica P me va a decir la proporción de artículos defectuosos y la gráfica NP me va a decir el promedio de artículos defectuosos. La gráfica P la voy a usar cuando mi tamaño de subgrupo no es constante, cuando es diferente. Por ejemplo, no es lo mismo tener 50 rechazos de 100 que tener 50 rechazos de 1000. Ahí, como estoy viendo comparaciones entre dos subgrupos de diferente tamaño, utilizaré la gráfica P. Es diferente a la gráfica NP. La gráfica NP lo que va a hacer es, cuando tengo un tamaño de subgrupo constante, voy a ver cuál es el promedio de artículos defectuosos en ese tamaño de subgrupo. Es decir, si yo estuviera cada 2 horas agarrando 60 piezas y esas 60 piezas son las que voy a inspeccionar, ahí estaría hablando de una gráfica NP. ¿Por qué NP? Porque el tamaño del lote es siempre constante, por eso voy a utilizar la gráfica NP. Cuando el tamaño del lote es diferente, uso P. Cuando el tamaño del gráfico de lote es constante, uso NP. ¿Ok? Muy bien. Decíamos, ya te platiqué un poco la gráfica NP. La gracia de la gráfica NP es que el tamaño del lote es constante. Entonces, vamos a ver un pequeño ejemplo de la aplicación de esta herramienta. Imagínate que tú eres un ingeniero de control de calidad y quiere evaluar si el proceso de inyección de plástico para producir botones está bajo control estadístico. Cada 3 horas, tú evalúas un lote de 200 piezas y decides realizar una gráfica para ver si está o no bajo control estadístico. Muy bien, aquí pusimos cómo se vería esto. Y me voy a ir para acá para atrás para abrir mi tab. Yo aquí ya preparé la gráfica de atributos. Estos son los rechazos que yo tengo cada 3 horas. Y el tamaño de su grupo es de 200. Esperen un momentito, déjenme nada más atiendo aquí. Pero 30 segundos, no se va a ver. Una breve interrupción, lo siento. ¿Y ahora sí? Muy bien. Bueno, vámonos a Minitab ahora y vamos a hacer lo siguiente. Nos vamos a estadísticas, gráficas de control para atributos y le voy a pedir la gráfica NP, donde voy a monitorear el número de artículos defectuosos con
considerando un tamaño de subgrupo igual de 200. NP, y yo lo que voy a poner es la variable de rechazos y el tamaño de subgrupo es de 200. Voy a darle aquí en las opciones de la gráfica NP y le voy a pedir las pruebas de control estadístico, que me haga todas las pruebas de control estadístico. Si yo tuviera un histórico, aquí pondría la proporción histórica. Como no lo tengo, lo voy a poner así. Dale OK y dale OK. Y fíjate lo que te dice. Aquí está la proporción de defectos que tiene cada tamaño de subgrupo. ¿Qué podemos concluir de esta gráfica? ¿Cómo se lee esta gráfica? En primer lugar, esta gráfica no está bajo control estadístico. O sea, tu proceso no está bajo control estadístico. ¿Qué quiere decir? A veces sacas muy poquitos defectos, como aquí, y a veces sacas un chorro. Entonces, algo estás haciendo en la receta que no se mantiene constante la cantidad de rechazos. Aquí hay un problema. Tú como ingeniero de calidad tendrías que analizar qué es lo que está pasando. ¿Están usando la receta de manera diferente o qué le están moviendo? Para poder determinar cuál es la problemática que presenta este proceso. Entonces, en esta gráfica NP que podemos ver que se presenta muchas veces el error 1. El error estadístico tipo 1 que nos indica un punto arriba o abajo de 3 desviaciones estándar de la línea central. Por eso aparece muchas veces. Entonces, en conclusión, este proceso no está bajo control estadístico y no me serviría para poder tomar decisiones. ¿Ok? Así fue como hicimos la gráfica NP. A continuación, vamos a ver un pequeño ejemplo con la gráfica P. ¿Cuál es la diferencia con la gráfica NP y la gráfica P? Analiza lo que acabamos de hacer. El tamaño de subgrupo en el ejemplo anterior todo era de 200 piezas. Ahora vamos a cambiar porque ahora estamos hablando también elementos defectuosos. Estamos viendo artículos defectuosos. Sin embargo, el tamaño del subgrupo no es igual. Aquí cambia. Te lo voy a poner así. Esto es un ejemplo muy típico. Imagínate que estamos en un proceso de producción de engranes. Como tú sabes, diariamente es poco probable que hagan la misma cantidad de engranes. Entonces, como es poco probable que hagan la misma cantidad de engranes, la producción diaria, voy a ver cuál es la proporción de artículos defectuosos en base a la producción diaria. Como el tamaño de su grupo cambia, porque no todos los días produzco la misma cantidad de artículos, voy a utilizar ahora una gráfica tipo P para conocer la proporción de defectos en cada subgrupo. Vamos a irnos para acá otra vez a Minitab y agarrar este ejemplo que ya lo dejé listo. Fíjate. Son 20 días hábiles y esta es la producción diaria. No es lo mismo tener 62 rechazos de 2,500 que tener 56 de 3,600, que tener 74 de 3,000. Entonces vamos a ver cómo funciona esta proporción para verlo un poquito más a detalle, ¿ok? Muy bien. Dale a estadística, gráficas de control para atributos y dale gráfica tipo P. Al entrar a gráfica tipo P te dice monitorear la proporción de artículos defectuosos. ¿Qué es lo que vamos a poner? Vamos a poner los rechazos y el tamaño de su grupo, ¿dónde está? El tamaño de su grupo está en producción. ¿Qué tengo que agregarle ahora? Tengo que agregarle también las pruebas de control estadístico. Le voy a pedir que haga las 4 pruebas de control estadístico que aplican para atributos. ¿Okay? Dale OK y dale OK. Y fíjate lo que nos dicen. ¿Está el proceso bajo control estadístico? Podemos concluir que no está bajo control estadístico. Es decir, tú no sabes qué esperar de este proceso porque a veces están controladas la cantidad de rechazos y a veces no. Entonces, si te fijas, la proporción que tiene es aproximadamente del 1.83% de rechazos. Sin embargo, no puedo concluir eso porque el proceso no está bajo control estadístico. Y si ves a detalle, tú puedes ver que en una gráfica de control normal, cuando los tamaños de su grupo son iguales, se ven las líneas paralelas. Aquí no, aquí se ve como unos escalones. ¿Por qué se ve como unos escalones? Porque el tamaño de su grupo no es igual. Pues como el tamaño de su grupo no es igual, se ven escalonados. ¿Okay? E incluso Minitab te dice, mira, esta prueba se hizo
con tamaños de muestra que no son iguales. Esta es la gráfica P para cuando tu tamaño de subgrupo no es igual y la otra es la gráfica NP para cuando tu tamaño de subgrupo es igual. ¿Cuándo yo usaría estas gráficas? Yo usaría estas gráficas, por ejemplo, cuando yo quiero validar que una acción correctiva fue efectiva. Por ejemplo, cuando yo quiero pedirle a mi proveedor que sus acciones correctivas fueron efectivas. Por ejemplo, cuando yo quiero demostrar que lo que hice en una línea sirvió o no sirvió. Cuando yo quiero utilizar eso, puedo utilizar estas gráficas. Incluso, tú puedes demostrar la capacidad de proceso en base a esta distribución binomial. Pero eso de capacidad de proceso para una distribución binomial, si quieres que lo veamos, déjalo aquí en la caja de comentarios, igual y lo vemos para la próxima sesión, no te preocupes. Esto es gráficas de atributos para cuando estás contando artículos defectuosos. Una parte es cuando el tamaño del lote es igual y otra parte es cuando el tamaño del lote es diferente. Antes de seguir, me gustaría saber si hay alguna duda hasta aquí. Si tienes alguna pregunta, no olvides dejarlo en la caja de comentarios para irlo respondiendo. ¿Ok? Muy bien. Vamos a ver cómo nos va porque vamos a seguir trabajando ahora con las gráficas para atributos, pero ¿qué vamos a hacer ahora? Estas gráficas de atributos son diferentes porque ahora vamos a hablar de la distribución de Poisson. ¿Qué es la distribución de Poisson? La distribución de Poisson es cuando estamos contando defectos por unidad. Cuando una misma unidad puede tener múltiples defectos. ¿Ok? Por ejemplo, si estuviéramos hablando de un cofre, de un auto, no es lo mismo que un cofre tenga un rayón a que tenga 5 rayones a que tenga 25 rayones. Entonces, es bien importante que tú aprendas cuándo utilizar estas gráficas y cómo te van a ayudar para poder saber si está o no mejorando tu proceso en cuanto a rechazos de calidad. Vamos a las gráficas de distribución de Poisson y tenemos dos tipos de gráfica. La primera es la gráfica tipo C. Por ejemplo, si estuviéramos hablando de evaluar la calidad en un cofre y la cantidad de rayones que tiene, si el cofre siempre es igual, usaríamos una gráfica tipo C. Cuando contamos defectos de una misma unidad, de una unidad que es igual, en este ejemplo que te voy a poner, estamos analizando el papel tapiz. Entonces, en un proceso de fabricación de un papel tapiz, queremos ver cuántos defectos de impresión tiene cada retazo de papel tapiz de 100 pies. Entonces, vamos a hacer una gráfica C para monitorear esta cantidad de defectos. Nos vamos otra vez a dónde, ya saben ustedes a dónde. Nos vamos a ir a estadísticas, herramientas de calidad, perdón, no, gráficas de control para atributos y vámonos a la gráfica tipo C. La gráfica tipo C nos dice ¿qué vamos a monitorear? Si te fijas, aquí ni siquiera te pregunta cómo es el tamaño de su grupo. ¿Por qué no te lo pregunta? Porque la gráfica C asegura que los artículos son iguales. Entonces, la gráfica tipo C, como asegura que los artículos son iguales, por eso no te lo vuelvo a preguntar. Y te dice, ok, entonces estás analizando el papel tapiz. Para mí todos los papeles tapices son iguales. Ok. ¿Qué sigue? Vamos a pedirle las pruebas de control estadístico. Las 4 pruebas de control estadístico aplicables para atributos. Y vamos a darle OK y vamos a darle OK. Aquí está. ¿Qué podemos decir al respecto? Que mi proceso no está estable, que yo no puedo tomar decisiones en base a este proceso. ¿Por qué? Porque tengo dos subgrupos, que en este caso son 2 piezas de 100 metros, que tienen una cantidad de defectos mayor a la que debería de tener. Entonces yo no puedo tomar decisiones porque mi proceso no está estable. Este proceso no me sirve. Tendría que investigar qué fue lo que pasó y tendría que asegurarme primero que se está estable y luego ya querer reducir la cantidad de defectos. Pero lo primero por lo que tengo que partir siempre es validar que mi proceso esté estable. Eso es lo que tengo que hacer antes de cualquier otra cosa. Entonces, para conocer sobre la gráfica tipo C, estoy contando defectos por unidad y la unidad siempre es igual. Eso es la gráfica tipo C. ¿Okay? En este caso, no me fui por el tema de ver las fórmulas, porque esta masterclass no es una clase como tal, no es un diplomado, no es una certificación. En nuestros diplomados y certificaciones vemos un poco más a detalle las fórmulas de cada una de estas y te explico cómo y dónde se pueden aplicar de una manera más detallada.
ahorita en esta masterclass, pues andamos contra el tiempo. Incluso ya nos quedan poquitos minutos. Vamos a ver qué nos dice la última de las gráficas que vamos a ver aquí hoy. La gráfica U. ¿Cuál es la diferencia entre la gráfica C y la gráfica U? La gráfica U se usa cuando el artículo que estoy analizando cambia. Por ejemplo, en longitud. Imagínate que yo estuviera hablando de las manchas de aceite que tiene un rollo de poliuretano. Y un rollo de poliuretano no siempre tiene la misma longitud. Aun y cuando diga que es de 20 metros, hay rollos de 20.1, de 20.2, de 19.7, de 18, de 21, de 22. Entonces, cuando cambia el artículo, utilizo la gráfica U. Y la gráfica U es para monitorear artículos que no son iguales, pero que se parecen. Y ojo, algo que siempre me gusta aclarar de estas gráficas. Estamos hablando del mismo defecto, señores. ¿Ok? Manchas, ¿cuántas manchas? Contaminación, ¿cuántas contaminaciones? Marcas, ¿cuántas marcas? Rayones, ¿cuántos rayones? Aquí estamos hablando del mismo defecto, no lo vayas a confundir. Entonces, quiere aquí un ingeniero de calidad evaluar el proceso de aislamiento de cable. Agarra segmentos de diferentes longitudes y selecciona una prueba de voltaje para ver cuántos puntos débiles hay en el aislamiento de cada cable. Y para esto va a utilizar una gráfica de tipo U. Vamos a ver cómo funciona y la vamos a hacer aquí. Aquí tengo los puntos débiles de cada cable y la longitud que tenía cada uno. Si te fijas, esta señorita agarró 100 cables. Vamos a ver qué tal y cómo aparece. Estadística, gráficas de control para atributos. ¿Y cuál es la que vamos a utilizar? La U, la U, la U. Muy bien. Puntos débiles y longitud. Dale opciones, dale pruebas, que haga todas las pruebas y dale OK. ¿Qué podemos ver aquí? Bueno, como podemos ver, permíteme. Como podemos ver, mi proceso no está estable. ¿Por qué no está estable? Porque no me permite determinar cuál es el promedio, cuál es la cantidad. ¿Por qué? Porque uno de los puntos está fuera de control estadístico. ¿Qué me indica esto? Que yo no puedo concluir algo referente a este proceso. Yo sé que me vas a decir, oye, pero salió eso muchas veces. ¿Por qué? ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir un proceso que no está estable? Que no puedes pronosticar qué va a pasar con él, que no sabes qué esperar del proceso. Y si no sabes qué esperar del proceso, tampoco puedes hacer conclusiones acerca del mismo. Entonces, es bien importante que utilices las gráficas de atributos para poder tomar decisiones y saber si lo que estás haciendo vale la pena o no vale la pena. Si tu acción correctiva realmente corrige o si tu acción correctiva simplemente no sirvió para nada. Si estás gastando el tiempo. Si no te dio ningún cambio, si no te ayudó para nada. Pues por eso es importante que analices de esa forma las gráficas de control para atributos. Aquí yo te pregunto, ¿tú ya haces gráficas de control para atributos? Y si sí, ¿te han servido para algo? ¿Las has utilizado en algo? Si es la primera vez que nos ves, te agradezco mucho que nos dejes por ahí un comentario para poderlo leer. Y también, si tienes alguna pregunta, lo puedes dejar ahorita mismo, porque ya estamos a punto de cerrar esta masterclass de gráficas de control de atributos. Yo espero que lo que hayas visto te haya sido útil hoy. Me gustaría que el día de mañana mismo empezaras a llegar con tu jefe a preguntarle si han utilizado alguna de las gráficas de control de atributos, que empieces a recabar datos para ver si tú puedes hacer una gráfica de control de atributos y sobre todo tratar de utilizar esta información para tomar mejores decisiones, ¿ok? El punto clave de esto no es que hagas gráficas, el punto clave es que aprendas a mejorar procesos, aprendas a usar los datos, aprendas a interpretar los datos, ¿ok? Eso al final del día es lo que realmente le va a dar valor agregado a tu trabajo, ¿ok? Bueno, si te gustó esta masterclass, pues te recuerdo también que puedes conocer un poquito más acerca de nosotros en nuestra página de Facebook.
Te recuerdo nuestras redes sociales. Tenemos por aquí, estamos en YouTube, estamos en Facebook, estamos en Instagram como Solma Soluciones. Y de hecho puedes entrar a nuestra página de Facebook. Y en nuestra página de Facebook tenemos por aquí los próximos eventos, porque me han preguntado, ¿qué onda? ¿Cuándo vamos a tener otra certificación? Bueno, pues, ¿qué te voy a decir? Ya estamos a punto de tener la certificación de Green Belt Online en vivo. Esta certificación de Green Belt Online en vivo va a ser el 18, 19, 25 y 26 de abril. Y si estás en Monterrey, la vas a poder tomar de manera presencial. Estamos haciendo un grupo súper pequeño por esto de la contingencia. Y creo que nos quedan como 2 lugares. Entonces, es bien importante, si quieres aprender más, que tomes con nosotros certificación de Green Belt Online, ya sea presencial o ya sea de este lado, por aquí en Monterrey, si es que estás. Y pues bueno, me gustaría nada más saber si te quedó alguna duda al respecto, pues puedes dejarlo por ahí, tus comentarios para atenderlo. Me gustaría que me dijeras de qué quieres que sea la próxima masterclass, porque ya este próximo martes a las 6 de la tarde vamos a tener otra masterclass. Entonces, déjanos por aquí de qué quieres que sea. Te agradezco mucho que te hayas conectado el día de hoy. Yo me llamo César Carreón y nos vemos el próximo martes a las 6 de la tarde. Cualquier duda, estoy a tus órdenes y no me queda más que decirte de parte de todos los que hacemos posible todo esto. Gracias y nos vemos la próxima semana. Que te vaya genial y que tengas un excelente inicio de semana. No olvides atender las recomendaciones que te digan los profesionales de la salud de tu estado o municipio. Hasta la próxima. Gracias a todos los que se quedaron y nos vemos pronto.